Vico, que está en la calle en este momento. Hola Grace, ¿cómo va? Buen día. Hola José, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos en Yerbabuena con una nota que te va a interesar A ver. muchísimo porque se viene la avant premiere de la película de Bernabé Araoz. Ajá. Y por eso estamos con Fabián Soberón, el director de la Bien. película, que nos cuente primero cuándo se va a estrenar, cuándo va a ser la avant premiere de esta peli. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. La película se va a preestrenar, o sea, la avant premiere, el día 23 de mayo a las 9 horas en el Colegio Sagrado Corazón, con la organización y el auspicio del Ministerio de Educación de la provincia. Y después va a estar habilitada ya para todo público, para quien quiera ir a verla. Sí, el estreno oficial va a ser en un local, en un bar que se llama La Fondita, que está ubicado en la avenida Belgrano, 2430, muy cerca de la avenida Ejército del Norte, y va a ser el día sábado, 1 de junio, a las 20 horas. Así que los que quieran asistir al estreno pueden ya reservar al teléfono de La Fondita. Bien, y contame cómo se gesta esta película, ¿por qué le dicen que es un cine ensayo? Esta es una película que se empezó a trabajar hace mucho tiempo, en la época de la pandemia. Nos reunimos en este bar con Facundo Nani, mi colega y coproductor. Entre los dos empezamos a pensar en esta película y trabajamos durante más de 2 años, porque pensamos que, bueno, en primer lugar, la figura de Bernabé Araoz es una figura prácticamente desconocida por los tucumanos y también por el resto del país, y entendíamos que una forma posible de pensar la figura de Bernabé Araoz y el contexto y los procesos por los que atravesó, una de las formas posibles era hacerlo a través del cine. Y bueno, desde el principio yo tuve la idea como director de pensarlo en relación con el ensayo, o sea, un ensayo audiovisual donde estuvieran presentes para que se concretara esta idea, esta forma cinematográfica, las opiniones, las exposiciones de especialistas universitarios. Esta es una película que se hace con especialistas universitarios, que son 8 historiadores, todos argentinos, 6 de la provincia de Tucumán y 2 de la provincia de Buenos Aires, y con 4 artistas locales. ¿Por qué? Uno de los interrogantes que dispara la película, además de buscar reponer este lugar, este olvido, digamos, de solucionar este problema, bueno, no solucionarlo, pensarlo en realidad, por lo menos. Uno de los disparadores fue la pregunta de ¿qué rostro habrá tenido Bernabé Araoz? Ya que, como sabemos, el pintor Honorio Mossi hizo un retrato de Bernabé mucho tiempo después de que Bernabé murió. ¿Esto qué significa? Que en realidad no tenemos un rostro de Bernabé. Claro, eso te iba a preguntar, ¿por qué en el flyer aparece como mulato, no? Bueno, en primer lugar, a mí se me ocurrió pensar lo siguiente. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a una figura de este porte, o sea, el primer gobernador de Tucumán, el fundador de la República de Tucumán, de la efímera República del Tucumán? ¿Qué podemos hacer para pensar su rostro? ¿Y qué significa, si es que nosotros lo consideramos un héroe de la independencia, un héroe sin rostro? O sea, esto implica una gran cosa, porque en realidad, si nosotros pensamos en los héroes, los pensamos a partir de una imagen. Y si lo pensamos en el contexto en el que vivimos, que es una sociedad capitalista de la difusión a través de las imágenes, no tenemos un rostro de Bernabé. Entonces, ante ese vacío, lo que yo pensé es, ¿por qué no pensar rostros múltiples, o sea, muchos rostros, a partir de esta inexistencia, ¿no? Y así fue que convoqué a 4 artistas locales. Ellos son Alejandro Moiragui, Pablo Iván Ríos, Leandro Herrera y Hugo Belagamba, para que piensen un retrato. Y cada uno de ellos fueron grabados en el rodaje de la película, en el proceso de imaginación y de creación de esa imagen, de ese retrato. Y bueno, uno de ellos se imaginó un Bernabé mulato. Uno de los interrogantes que se plantea, ¿no?, el documental es por qué la figura de Bernabé no está tan fuertemente construida como caudillo nacional, ¿no? Sí, la película se plantea esa pregunta, efectivamente, y eso tiene que ver con la memoria histórica de la provincia. O sea, los historiadores que se ocuparon del pasado tucumano, desde los orígenes de la historiografía argentina y desde los orígenes del país, tuvieron una relación de tensión, o por decirlo más claramente, de oposición a la figura del caudillo en primer lugar. O sea, el primer historiador del país, que es Mitre,
se opone a la idea del caudillo, se opone a la figura del caudillo. Recordemos que Mitre escribe hacia el final de la oposición entre unitarios y federales, en el periodo, digamos, de ese periodo tan conflictivo. Y bueno, desde ahí se construye una idea de que todo aquello que está asociado al mundo del caudillismo, ¿no?, a la órbita del caudillismo, es negativo. Y entonces Bernabé fue rezagado, se fue dejado de lado, porque era uno de los caudillos de ese periodo, antes de que exista además el conflicto entre unitarios y federales. Entonces ya ahí empieza mal la trayectoria del recuerdo, en la memoria histórica. Y después los historiadores fueron heredando esta mirada liberal, mitrista, y de alguna manera, sin revisar las fuentes, sin estudiar en profundidad, que es lo contrario de lo que hicieron los historiadores que están convocados en la película, que estudiaron en profundidad lo que pasó en esa época, bueno, heredaron esta mirada. Y por eso es que quizás nosotros no tuvimos tempranamente una revisión de la figura de Bernabé, ¿no? Pero después eso se fue heredando, se heredó, ¿no? ¿Qué es lo que va a descubrir el espectador y, bueno, el tucumano particularmente sobre Bernabé en esta película? Yo creo que va a descubrir una mirada polifónica, múltiple, porque son 8 historiadores y 4 artistas, y hay que decir también que está Facundo Nani haciendo de un personaje en la película, un personaje investigador. Además de productor de la película y co-guionista, Facundo Nani es, digamos, el personaje que une todas las historias, que además es él, por supuesto, el que hizo la investigación histórica para que podamos hacer la película. Está Mario Ramírez, un actor muy importante de Tucumán, que interpreta a un personaje que está por hacer una obra de teatro sobre Bernabé. Entonces ahí, entre los dos, van reconstruyendo el periplo vital de Bernabé, que empieza en 1810, ¿sí?, y termina en 1824, con el fusilamiento en Trancas. Y entonces, lo que la película busca reponer es el recorrido vital, obviamente en el contexto de las luchas por la independencia, de las batallas por la independencia, y también, digamos, el inicio de la provincia de Tucumán. Bueno, hasta ahí entonces la cita está hecha para el 23 de mayo, que es la van premier de esta película sobre el caudillo tucumano Bernabé Araoz. Y bueno, Fabián Soberón, su director, contándonos de qué va a tratar esta película y con qué se van a encontrar los tucumanos al ir a verla.